Marilyn Monroe y Grace Kelly, dos mujeres reales con dos destinos distintos en Hollywood. Una terminó viviendo en un palacio, y la otra murió sola en una habitación. Y lo más inquietante es que no fue casualidad. Lo que nadie ha contado completamente sobre Grace Kelly y Marilyn Monroe no es la historia de dos destinos opuestos. No es la historia de la chica buena y la chica mala. No es la historia de la elegante y la explosiva, de la sobria y la excesiva, de la que se casó bien y la que se casó mal. Es la historia de cómo el mismo sistema procesa dos tipos de impresión y produce dos resultados que el mundo percibe como opuestos, pero que desde adentro son variaciones del mismo mecanismo. Es la historia de un sistema que las procesó de maneras distintas y que en ambos casos extrajo todo lo que necesitaba. Una pagó con su carrera, su libertad y $2 millones. La otra pagó con su cuerpo, su salud mental y su vida. El sistema fue el mismo. La diferencia era de dónde venías cuando llegabas a él. Antes de hablar de las diferencias, lo que tenían en común es más incómodo que el contraste. Las dos firmaron contratos con estudios que las pagaban una fracción de lo que pagaban a sus coestrellas masculinas. Kelly cobraba $5,000 en To Catch a Thief, mientras Cary Grant cobraba $18,750. Monroe cobraba $750 a la semana en Mogambo, mientras Clark Gable cobraba $5,000. La misma desproporción aplicada con la misma naturalidad, como si fuera el precio normal de ser mujer en el negocio. Las dos lo sabían, las dos lo mencionaron. Ninguna encontró un mecanismo que lo cambiara completamente. Alfred Hitchcock quería dirigir a Monroe, lo intentó. Los intentos no llegaron a ningún lado porque Monroe tenía sus propias condiciones y Hitchcock tenía las suyas, y los dos sistemas de control que representaban eran incompatibles entre sí. Con Kelly no tuvo ese problema. Kelly llegó con el protocolo correcto para el sistema correcto. Llegó como alguien que el estudio podía confiar en que aparecería a tiempo, que haría las tomas que se necesitaban, que no traería a sus propios consultores al plató. Hitchcock la utilizó en 3 películas que se cuentan entre sus mejores. Y cuando Kelly se fue, Hitchcock pasó el resto de su carrera buscando algo que ya sabía que no iba a encontrar otra vez exactamente igual. La diferencia no estaba en el talento, estaba en una sola cosa: de dónde venías cuando llegabas al sistema. Y de dónde venías determinaba qué podía hacerte el sistema sin consecuencias para el sistema mismo. Esa frase, que parece abstracta cuando se escribe así, se convierte en algo muy concreto cuando se aplica a 2 vidas específicas en el Hollywood de los años 50. Un Hollywood que en ese momento era la industria del entretenimiento más poderosa del planeta, que producía los sueños que el mundo entero consumía, y que al mismo tiempo operaba con la lógica de cualquier industria extractiva: identificar los recursos disponibles, extraer el máximo valor posible y gestionar los costes de la extracción de la manera más eficiente disponible. Las personas eran el recurso. La imagen que el sistema construía sobre esas personas era el producto. Y lo que ocurría con las personas una vez que el producto estaba construido era, para el sistema, un problema de gestión de activos, no un problema moral. Marilyn Monroe Mortenson nació el 1 de junio de 1926 en el County Hospital de Los Ángeles. Su madre, Gladys Baker, pasó gran parte de su vida internada en hospitales psiquiátricos. Su padre nunca fue identificado oficialmente. El certificado de nacimiento dice «Padre desconocido». Marilyn Monroe pasó su infancia siendo transferida entre familias de acogida, una guardiana y un orfanato. A los 15 años,
uno de los maridos de su guardiana, empezó a agredirla. La guardiana no lo enfrentó. Planeó mudarse y, dado que la ley no le permitía llevarse a Marilyn Monroe, le presentó dos opciones: volver al orfanato o casarse. Marilyn Monroe tenía 16 años. Se casó con un vecino. No había nadie que protegiera a Marilyn Monroe, excepto Marilyn Monroe misma. Hay una estadística que lo resume todo antes de que Monroe se convirtiera en nadie. A los 12 años vivía con su 12ª familia diferente. 12, no como dato abstracto, sino como la experiencia concreta de aprender que ningún lugar donde estás va a durar, que ninguna persona en cuya casa estás tiene una obligación duradera contigo, que la única constante eres tú misma, y que tú misma tendrás que ser suficiente para lo que sea que venga después. Es el tipo de entrenamiento que no produce fragilidad, sino una resiliencia específica, la de alguien que ha aprendido que no puede permitirse la fragilidad porque nadie va a recoger los pedazos. Eso es el punto de partida. No como dato biográfico de fondo, sino como la condición que explica todo lo que siguió. Hay una palabra que los psicólogos usan para describir lo que produce una infancia como la de Monroe: hipervigilancia. La capacidad de leer el estado emocional de las personas en una habitación antes de que esas personas hayan abierto la boca. La capacidad de adaptarse a lo que el entorno necesita antes de que el entorno lo pida. La capacidad de sobrevivir en contextos donde el afecto es condicional y la permanencia es ilusoria. Esas capacidades, que en la infancia son mecanismos de supervivencia, se convierten en adultos en habilidades extraordinarias para ciertas cosas. Monroe las convirtió en la base de su actuación. Esa capacidad de leer una cámara, de entender qué necesita el espectador al otro lado antes de que el espectador lo sepa, de dar exactamente lo que la situación pide en el momento exacto en que lo pide. Era también la base de su vulnerabilidad. Alguien que ha aprendido que el amor se pierde si no das lo que el otro necesita, no tiene nunca la certeza de que puede dejar de dar sin perderlo todo. La mujer que se convirtió en el símbolo más famoso del siglo XX llegó al sistema del entretenimiento sin ninguna red de seguridad, sin familia con recursos, sin apellido que generara consecuencias, sin nadie que pudiera decir no en su nombre cuando el sistema le pedía cosas que la dejaban más expuesta de lo que ella habría elegido estar si hubiera tenido alternativas. Joseph Schenck, presidente de la Fox, fue uno de los hombres con quienes Monroe tuvo relaciones a cambio de contratos y roles. El agente de talentos, Johnny Hyde, fue otro. La explotación de Monroe no fue una anomalía. Era la norma del sistema para las mujeres que llegaban sin la protección suficiente para negociar otros términos de entrada. Marilyn Monroe trabajó en una fábrica de municiones durante la Segunda Guerra Mundial. Un fotógrafo militar que hacía propaganda para el ejército pasó por allí, la vio y le pidió que posara. Era 1944. En 2 años, Marilyn Monroe tenía un contrato con una agencia de modelos, había teñido su cabello de rubio platino y había decidido que su nombre artístico sería Marilyn Monroe. Monroe por su madre, Marilyn porque sonaba bien. Era una decisión tomada con la misma lógica empresarial con que tomaría todas las decisiones de los años siguientes. La identidad como herramienta, el nombre como marca. Lo que el sistema de Hollywood vio cuando la encontró era exactamente lo que Marilyn Monroe había construido para ser vista. Lo que el sistema no vio, porque no quería verlo, era a la persona que había decidido conscientemente construir esa cosa para ser vista. Lo que ninguno de los hombres que la explotaron calculó bien era que Marilyn Monroe era más inteligente que cualquiera de ellos. Poseía 400 libros
incluyendo a Tolstoy, Whitman y Milton. Estudiaba actuación con Lee Strasberg en el Actors Studio de Nueva York. Se sometía a psicoanálisis para explorar cómo las capas de lo que sentía podían traducirse a la actuación. Y estudiaba a Mae West para entender cómo una mujer podía usar la imagen que el sistema le imponía sin que el sistema la estuviera usando a ella. Era consciente de que Marilyn Monroe era un personaje. Lo que no podía prever era hasta qué punto el personaje terminaría consumiendo a la persona. En 1955, Billy Wilder filmó la escena más reproducida de la carrera de Monroe. Marilyn sobre la rejilla del metro en Manhattan, con el vestido blanco, levantándose por el aire caliente mientras ella ríe. The 7-Year Itch. Lo que la mayoría de las personas no saben sobre esa escena es que Monroe y Arthur Miller, que eran pareja en ese momento, la vieron filmarse en directo y que Miller describió después la sensación de ver a su novia convertida en espectáculo público para el placer de una multitud de fotógrafos y espectadores como uno de los momentos más perturbadores de su vida. La escena destruyó su relación. También le dio a Monroe el poder negociador que usó para doblar a la Fox al año siguiente. El sistema extrajo exactamente lo que necesitaba de ese momento. Monroe también. En 1952 ocurrió algo que define perfectamente a Monroe. La Fox descubrió que había posado para un calendario artístico en 1949, antes de ser famosa. La lógica del estudio era simple: escándalo, carrera destruida. Monroe lo sorprendió. En lugar de negarlo, fue a la prensa primero. Dijo que lo había hecho porque tenía hambre. El público la perdonó en 48 horas. La Fox se quedó sin argumento. Era la misma Monroe que el sistema trataba como prescindible, ganando una batalla que nadie esperaba que pudiera ganar, porque entendía las reglas del juego mejor que quienes las habían escrito. El estudioso del cine Thomas Harris lo formuló así: las raíces de clase trabajadora de Monroe y su falta de familia la hacían parecer más disponible, la compañera de juegos ideal, en contraste con su contemporánea Grace Kelly, que debido a su origen de clase alta, fue percibida como una actriz sofisticada e inalcanzable. Esas dos frases, en apariencia descriptivas, son en realidad la exposición del mecanismo que determinó todo lo que les ocurrió a las dos en los años siguientes. No era el talento, era el origen, era la clase, era si tenías o no a alguien con poder suficiente para decirle al sistema cómo debía tratarte. Grace Patricia Kelly nació el 12 de noviembre de 1929 en Filadelfia, Pensilvania. Su padre, John Brendan Kelly, había empezado como obrero de la construcción y se había convertido en millonario. Tenía 3 medallas de oro olímpicas en remo. Gobernaba su familia con la energía de quien ha construido todo lo que tiene sin ninguna ayuda. El apellido Kelly en Filadelfia significaba algo concreto: dinero, deporte, conexiones políticas, respetabilidad de primer orden. El padre de Grace pensaba que las actrices eran mujeres de costumbres cuestionables. Le dijo que podía intentarlo, con el tono de alguien que está seguro de que el fracaso la hará volver. Lo que no calculó es que su hija había heredado exactamente el mismo tipo de determinación que lo había convertido a él en campeón olímpico. Solo que ella la iba a usar en una dirección que él no podía comprender completamente, porque en su modelo del mundo esa dirección no tenía sentido. Grace fue a Nueva York a los 17 años. Estudió en la Academia Americana de Arte Dramático. Trabajó como modelo para pagar el alquiler. Y cuando ganó el Oscar en 1955 por The Country Girl, su padre fue el único miembro de la familia que no fue a la ceremonia. La razón que dio
fue que no creía que fuera a ganar. Era la explicación de alguien que nunca lo había creído lo suficiente como para estar allí. El sistema de Hollywood vio a Grace Kelly de una manera diferente a como veía a Monroe desde el primer día, no porque Kelly tuviera más talento, sino porque el apellido familiar y el capital que lo respaldaba creaban un contexto donde la misma explotación, que era normal con Monroe, tenía consecuencias que el sistema prefería evitar. Había también algo más, que la imagen de Kelly, la frialdad elegante que proyectaba, era en sí misma más costosa de reemplazar que la accesibilidad de Monroe. Lo que Hitchcock entendió antes que nadie, y que la carrera de Tippi Hedren después de Kelly demostró, es que ese tipo de presencia no se programa. Se encuentra o no se encuentra. Lo que hace que la carrera de Kelly en Hollywood resulte tan dolorosamente breve cuando se mira en retrospectiva es precisamente eso, y es también lo que hace que la historia de Kelly sea tan difícil de contar sin caer en el error de presentarla como simple. Que Kelly eligió dejar Hollywood en el momento en que era la actriz más solicitada del sistema. No la echaron, no fracasó, no fue víctima de una decisión del estudio. Se fue. Y se fue porque el sistema que le había dado la carrera también le había presentado una opción que parecía mejor que la carrera, y porque en el momento en que esa opción apareció, el sistema había hecho suficientemente incómoda la vida de una mujer soltera y con relaciones conocidas públicamente en Hollywood como para que un palacio europeo pareciera un alivio. La elección de Kelly no fue libre en el sentido de que todas las alternativas disponibles fueran equivalentes. Fue libre en el sentido de que Kelly eligió entre las alternativas que el sistema le dejó disponibles. Y esa distinción entre la libertad de elegir entre las opciones disponibles y la libertad de elegir cualquier cosa es la distinción que el sistema prefería que nadie nombrara demasiado directamente. Lo que hace que la carrera de Kelly en Hollywood resulte tan dolorosamente breve cuando se mira en retrospectiva es precisamente que en 4 años y 11 películas había demostrado que era capaz de algo que el sistema encontraba difícil de clasificar. Rear Window en 1954 es la demostración más clara. Kelly interpretaba a Lisa Fremont, la novia que el protagonista de James Stewart no puede comprometerse a amar, porque la perfección que ella encarna le produce una incomodidad que no sabe nombrar. Cuando Kelly se fue a Monaco, Hitchcock pasó años buscando en otras actrices lo que había encontrado en ella. Lo buscó en Vera Miles, lo buscó en Kim Novak, lo buscó en Tippi Hedren. Nunca lo encontró exactamente igual. La carrera cinematográfica de Grace Kelly duró exactamente 4 años, de 1952 a 1956. 11 películas, el Oscar, 3 con Hitchcock, y en el momento exacto en que era la actriz más solicitada de Hollywood, Rainier III de Monaco entró en su vida. El encuentro entre Kelly y Rainier en mayo de 1955 no fue un encuentro romántico. Fue una sesión de fotos organizada por el editor de la revista Paris Match. La idea era simple: fotografiar a la actriz de Hollywood más elegante del momento junto al príncipe de Monaco en el Palacio del Príncipe de Monaco. Era una operación de visibilidad mutua. La escena que esa sesión de fotos produjo fue tan reproducida que retrospectivamente parece el inicio de algo inevitable. Pero en el momento era simplemente lo que era: marketing de 2 tipos distintos. Kelly estaba en Cannes para promocionar To Catch a Thief. Rainier llegó tarde. Había un apagón por una huelga. Kelly no pudo arreglarse el pelo como habría querido. No fue el inicio de una historia de amor. Fue una operación de relaciones públicas que le convino a todas las partes involucradas. Lo que nadie contó en la transmisión de la boda ante 30 millones de espectadores era esto:
que Rainier no estaba buscando simplemente una esposa. Estaba buscando una solución a un problema político de primer orden. Mónaco, en los años 50, era un principado en serias dificultades económicas. El turismo había decaído. El Tratado Franco-Monegasco de 1861 establecía que si Rainier moría sin heredero legítimo, Francia podría anexionarse el territorio. Y Aristóteles Onassis, el magnate griego, controlaba gran parte de la economía del Principado. Los asesores de Rainier habían llegado a la conclusión de que la candidata ideal para salvar Mónaco era una estrella de Hollywood. La primera candidata que Onassis propuso fue Marilyn Monroe. Monroe respondió, cuando le explicaron el arreglo: «Denme 2 días a solas con él, y por supuesto querrá casarse conmigo». Pero el perfil que Mónaco necesitaba era Kelly, no Monroe, alguien que generara cobertura mediática positiva y no situaciones comprometidas, que pudiera representar al Principado en contextos formales. Kelly era la candidata perfecta. Y cuando Monroe envió un telegrama el día de la boda que decía que estaba tan contenta de que Kelly hubiera encontrado una salida de este negocio, estaba describiendo algo que Kelly no había nombrado todavía, pero que sentía. Hay algo sobre la naturaleza del acuerdo entre Kelly y Rainier que no se conoció completamente durante décadas. Cuando los asesores de Rainier le presentaron a Kelly como candidata ideal, la conversación no era sobre amor. Era sobre necesidades institucionales. Mónaco necesitaba turismo, necesitaba inversión internacional, necesitaba una imagen que convirtiera el Principado en un destino que el mundo quisiera visitar. Grace Kelly, en ese momento la actriz más fotografiada del mundo, era exactamente el tipo de imagen que Mónaco necesitaba. El propio Rainier lo reconoció años después. Era también, por supuesto, una cuestión de Estado. Lo que nadie mencionó cuando las 30 millones de personas vieron la boda del 19 de abril de 1956 era que Kelly había pagado $2 millones en concepto de aportación patrimonial a la Casa Grimaldi para que esa boda pudiera ocurrir. $2 millones en 1956 son, ajustados por inflación, el equivalente a más de $20 millones actuales. Era la mitad de sus ganancias de toda su carrera cinematográfica, la otra mitad de la herencia familiar que su padre, con toda su oposición al mundo del espectáculo, había acumulado con décadas de trabajo en la construcción. Lo que las 30 millones de personas vieron transmitido en directo fue una boda. Lo que en realidad estaban viendo, sin saberlo, era la conclusión de una negociación comercial en la que Kelly pagaba para entrar en un sistema que necesitaba exactamente lo que ella tenía para ofrecer. El romance era real. El amor era posiblemente genuino. Pero las condiciones económicas de ese romance y ese amor fueron negociadas por representantes de un principado que necesitaba capital de imagen y por una familia que necesitaba un destino para una hija, cuya carrera estaba incómodamente en el centro de la atención mediática. La mitad de sus ganancias de toda su carrera cinematográfica. La otra mitad de la herencia familiar. El documental que reveló este detalle públicamente, Grace Kelly, The Missing Millions, se estrenó en el año 2021, 39 años después de la partida de Kelly. Mientras la boda se transmitía en directo para el mundo entero ese año de 1956, Marilyn Monroe hacía exactamente lo contrario. En lugar de ceder el control de su carrera, estaba construyendo una estructura para tomarlo. Marilyn Monroe Productions, su empresa de producción, después de un año completo de negociaciones, que sus abogados describieron como algunas de las más duras que habían vivido en la industria, doblegó a la Fox. El contrato incluía un cheque por ganancias pasadas
que el estudio le debía. Un nuevo salario de $100,000 por 4 películas en un período de 7 años. Y aprobación sobre directores de fotografía y aspectos de la producción que ninguna actriz de Hollywood había conseguido antes. Marilyn doblegó a Fox. Esa frase es la frase más importante de toda la historia de Monroe, que el mundo del entretenimiento nunca repitió con la misma frecuencia que las otras frases sobre su vida. En el mismo año en que Kelly abandonaba su carrera, Monroe la estaba blindando. Lo que ese logro significó para las actrices que vinieron después es algo que la historia del entretenimiento ha documentado de manera fragmentaria, pero coherente. Y lo que resulta más significativo de ese legado no es solo la cláusula contractual concreta que Monroe arrancó en aquella negociación, sino lo que esa cláusula representaba como precedente. Una actriz en el sistema de estudios de Hollywood de los años 50 no se suponía que negociara las condiciones artísticas de su trabajo. Se suponía que aceptaba los papeles que el estudio le ofrecía, con los directores que el estudio eligiera, con los guiones que el estudio aprobara. El control artístico era una prerrogativa de los hombres que gestionaban los estudios, no de las mujeres que aparecían en pantalla. Monroe cambió eso, no de manera permanente, ni de manera que el sistema no pudiera eventualmente recuperar, pero lo cambió de manera real y documentada, en un momento en que ninguna otra actriz de su posición había podido hacerlo. Las condiciones de aprobación sobre directores y producción que Monroe arrancó a la Fox en 1955 no eran comunes en esa época para ninguna actriz de ningún estudio. El sistema no cambia por convicción moral. Cambia cuando alguien demuestra que la resistencia tiene musculatura suficiente como para forzarlo. Monroe fue esa demostración, y el sistema la borró de la historia como la persona que había abierto esa brecha tan completamente como había borrado a la mujer real detrás del personaje. Hay un año que lo resume todo: 1956. El mismo año, las mismas semanas. Grace Kelly se casa con Rainier III de Mónaco el 19 de abril y se convierte en la princesa Grace, abandonando su carrera para siempre. Y Marilyn Monroe, que ese mismo año ya ha fundado Marilyn Monroe Productions y está en plena negociación con la Fox, filma Bus Stop y demuestra que puede hacer algo que nadie que solo la había visto en ciertos papeles había podido prever. Comedia sofisticada, con una profundidad psicológica real. El mismo año, la misma industria, una saliendo por el palacio, la otra ocupando más territorio de lo que el sistema esperaba que alguien en su posición pudiera ocupar. Ese contraste de 1956 no fue coincidencia. Fue el sistema operando sobre dos materiales distintos, con dos tipos de presión distintos, y produciendo los resultados exactos para los que estaba diseñado. El sistema le ofreció a Kelly la salida más respetable disponible: un palacio europeo. Y Kelly la tomó porque el sistema que le estaba ofreciendo el palacio era también el sistema que le pagaba $5,000, mientras le pagaba 18,750 a su coestrella. Y porque el sistema que le ofrecía el palacio era también el sistema que publicaba sus relaciones en los periódicos, y luego la juzgaba por ellas. El palacio era una salida. Lo que nadie le dijo, porque no había nadie con interés en decírselo, era que el palacio también era otro sistema de control. Simplemente uno con mejores relaciones públicas y con un título nobiliario adjunto. El sistema presionó a Monroe de otra manera en ese mismo año. Cedió ante la presión que ella ejerció con su productora, le dio el contrato que pedía y le comunicó implícitamente que ese era el límite de lo que podía ganar. Monroe
usó ese espacio para hacer las mejores películas de su carrera. El sistema esperó con la paciencia de quien sabe que puede permitirse esperar. Y cuando Monroe ya no pudo sostener el mismo nivel de resistencia, lo recuperó todo con una demanda judicial. El sistema sabía que podía esperar. El tiempo siempre trabajaba para el sistema. Lo que Monroe hizo con ese poder durante los años siguientes es la parte de su historia que el personaje que el sistema había construido sobre ella tendía a oscurecer. Bus Stop, en 1956, fue una actuación que dejó a los críticos que la habían despachado sin palabras para lo que estaban viendo. El príncipe y la corista, en 1957. La primera producción independiente de Marilyn Monroe Productions, filmada en Londres, ganó el David di Donatello, el equivalente italiano del Oscar, y el Crystal Star, el equivalente francés, como mejor actriz extranjera. Premios que los recuentos habituales de su filmografía raramente mencionan. En 1959 llegó, Con faldas y a lo loco, la película más lucrativa de la historia de la United Artists hasta ese momento, y una de las grandes comedias de todos los tiempos. Monroe estaba en cada escena. Tony Curtis, su coprotagonista, daría una de las entrevistas más citadas de la historia del cine al hablar de las dificultades del rodaje. Lo que Curtis no decía con la misma frecuencia es que la película funciona por lo que Monroe hace en cada plano. Wilder lo nombraría después. Monroe no estaba haciendo el papel de tonta. Estaba haciendo algo mucho más difícil. Interpretando a alguien que el mundo trata como si fuera tonta y que lo acepta porque eso es lo que le conviene aceptar en ese momento. La diferencia entre las dos cosas era Monroe. Mientras Monroe ganaba premios cinematográficos europeos, Grace Kelly estaba en Monaco aprendiendo a ser una princesa con la misma disciplina metódica con que había aprendido todo en su vida. Aprendió francés, estudió la historia del Principado, memorizó los protocolos, presidió la Cruz Roja Monegasca, organizó la Gala de la Cruz Roja, que se convirtió en el evento social más importante del Principado. Fundó Amade Mondiale para el bienestar infantil. Tuvo 3 hijos, Carolina en 1957, Alberto en 1958, Estefanía en 1965. Desde afuera su vida era exactamente lo que la boda había prometido que sería, y ese desde afuera es precisamente el problema con la historia de Grace Kelly, tal como el mundo la contó durante décadas. Desde afuera, la princesa más elegante de Europa. El Palacio de Monaco, con vistas al Mediterráneo. Los 3 hijos, los vestidos de alta costura, los actos de beneficencia, la gala anual de la Cruz Roja, que reunía a la élite social del continente, el retrato oficial de la princesa con la corona y la sonrisa perfecta. Desde afuera era exactamente la historia que Hollywood había estado vendiendo desde que el mundo del entretenimiento aprendió a vender historias de princesas. Desde adentro era algo completamente diferente, y los que estuvieron adentro, las amigas de Nueva York que la visitaban en Monaco y que después hablarían con sus biógrafos, describieron algo que el retrato oficial no contenía: el agotamiento del protocolo, la soledad específica de quien no puede tener una conversación sin calcular primero lo que esa conversación podría representar para la imagen del Principado. La sensación de haber trocado una jaula por otra con mejores vistas al mar. Pero lo que le escribía a sus amigas de Nueva York era que el protocolo del palacio le parecía agotador, que echaba de menos tener un papel que aprender, que Rainier controlaba con quién hablaba, qué decía en público, cómo aparecía en los medios. Además, Rainier había hecho prohibir en Monaco todas las películas que Kelly había realizado antes de la boda, todas, incluyendo las de Hitchcock, incluyendo The Country Girl
que le había valido el Oscar. La razón declarada: que el Principado no podía permitir que su princesa apareciera emparejada con otros hombres en la pantalla. En 1962 llegó la oportunidad que Kelly había esperado durante 6 años, sin saber que la estaba esperando. 6 años en Monaco. 6 años de protocolo, y de galas, y de vestidos de alta costura, y de sonrisas fotografiadas para revistas de todo el mundo. 6 años de ser exactamente lo que Monaco necesitaba que fuera, con la misma disciplina con que había aprendido a ser lo que Hollywood necesitaba que fuera en los 4 años anteriores. Pero 6 años también de escribirles a sus amigas de Nueva York que echaba de menos la actuación de una manera que no podía describir completamente, sin sonar ingrata, porque ¿cómo se expresa que echas de menos tu trabajo cuando el trabajo que tienes es ser princesa de un principado en la Riviera Francesa? ¿Cómo se articula esa pérdida sin que el mundo lo interprete como una queja de alguien que tiene todo lo que el cuento de hadas prometía? La respuesta de Kelly fue no articularlo públicamente, guardarlo, seguir siendo la princesa Grace con la misma precisión meticulosa con que había sido Lisa Fremont en Rear Window o Georgie Elgin en The Country Girl, y esperar. Hitchcock la llamó. Había escrito un papel para ella, la protagonista de Marnie, una cleptómana con una psicología compleja que no tenía nada que ver con los papeles elegantes que el mundo asociaba con su nombre. Le ofrecía $1 millón. Kelly lo quiso con una intensidad que sus allegados describieron después como desesperación. Llegó a negociar la participación. Entonces, el palacio filtró a la prensa que la princesa pensaba volver al cine. La opinión pública monegasca reaccionó como si fuera una traición. Rainier informó a Kelly que tendría que llamar a Hitchcock y rechazar. El papel fue para Tippi Hedren. Hitchcock nunca volvió a encontrar lo que había encontrado en Kelly. Ese año de 1962, mientras Kelly renunciaba al único proyecto que la había ilusionado en 6 años, Marilyn Monroe dejaba este mundo en Brentwood, las dos pagando el mismo precio, de maneras que el mundo no iba a poner en el mismo marco durante décadas. Hay algo que el sistema del entretenimiento siempre supo sobre Monroe y que nunca supo cómo manejar, que lo que más necesitaba no era un productor o un agente o un psiquiatra. Era una persona concreta que la viera como Marilyn Monroe y no como el producto que el sistema había construido sobre Marilyn Monroe. Monroe lo decía de distintas maneras a lo largo de los años, que lo que quería era tener hijos, vivir en un lugar sin que nadie la fotografiara, leer los libros que le gustaban sin que eso fuera noticia. Lo que quería era existir sin ser vista, aunque su capacidad de existir sin ser vista hubiera sido destruida tan completamente por el sistema que hacía décadas que no sabía exactamente cómo sería eso. Los vínculos de Monroe con DiMaggio y con Arthur Miller son parte del relato de alguien que siguió luchando contra el sistema con todas las herramientas disponibles mientras se deterioraba progresivamente. DiMaggio amaba a Marilyn Monroe, pero no podía manejar que Marilyn Monroe fuera el objeto de deseo de todos los hombres que la veían. Y esa incapacidad no era un defecto de carácter, sino la consecuencia inevitable de vivir al lado de algo que el mundo entero también quería poseer. El vínculo duró 9 meses. DiMaggio, sin embargo, nunca dejó de quererla. Fue él quien envió flores a su tumba cada semana durante años después de su partida. Fue él quien la sacó de la clínica psiquiátrica Payne Whitney, cuando Monroe, buscando ayuda en 1961, se internó voluntariamente y encontró condiciones muy distintas a las que había ido a buscar. Miller amaba a Marilyn Monroe con la intensidad de alguien que ve en otra persona algo que el mundo no ha visto todavía.
escribió Los Inadaptados específicamente para ella. La primera película que Monroe haría con guión original, escrito por su propio compañero. Era simultáneamente una declaración de afecto y el diagnóstico más honesto que alguien que la conocía de cerca produjo sobre lo que le estaba ocurriendo. La película cuenta la historia de personas que no encajan en ningún sistema establecido, que el mundo trata como desechos, que el sistema consume hasta que ya no tiene uso para ellos. El personaje que Monroe interpretaba en esa película era, en palabras del propio Miller, la única persona verdaderamente moral en la película, que respondía al mundo sin hipocresía y sin defensa. Era la descripción de Marilyn Monroe en el idioma de la ficción. El vínculo terminó durante el rodaje. Era la última película que Monroe completaría. Billy Wilder la dirigió en esa película y describió el proceso con una honestidad que la mayoría de los directores de su generación no se habrían permitido en público. Monroe llegaba horas tarde, necesitaba docenas de tomas para una sola línea, cambiaba los diálogos sin avisar. En una escena donde Monroe tenía que entrar por una puerta, decir una línea y salir, necesitó 59 tomas. 59. Wilder dijo más tarde que si tuviera que hacer la película otra vez, la llamaría a ella de inmediato. Y añadió algo que ningún crítico de la época dijo tan directamente, que Monroe era más inteligente que cualquier otro actor con quien había trabajado en esa posición, y que lo que parecía dificultad técnica respondía a algo psicológico que venía de un lugar mucho más profundo. Era el diagnóstico de un director que había pasado suficiente tiempo mirándola como para entender que lo que veía en el plató no era lo mismo que lo que el sistema había decidido que era. Hay algo en la manera en que los directores que trabajaron con Monroe la describieron que merece detenerse un momento, porque esas descripciones dicen algo que los análisis externos raramente capturan con la misma precisión. Joshua Logan, que dirigió Bus Stop en 1956, dijo que Monroe era la actriz más talentosa con la que había trabajado, que lo que ocurría cuando ella estaba frente a la cámara era algo que en 40 años de carrera no había visto de la misma manera en ninguna otra persona. John Huston, que la dirigió en Los Inadaptados, dijo que Monroe era capaz de cosas que los actores con décadas de formación técnica no podían hacer con la misma naturalidad. Y George Cukor, que la dirigió en Something's Got to Give, dijo que en las escenas que sí se filmaron antes de que la producción se detuviera, Monroe había dado algo que, en su opinión, era la actuación más completa de su carrera. 3 directores distintos, 3 momentos distintos de la carrera de Monroe, el mismo diagnóstico, que había en ella algo que la técnica no podía fabricar y que la cámara reconocía sin necesidad de que nadie se lo explicara. Lo que esos directores no dijeron, al menos no en esos mismos contextos, era que esa capacidad que reconocían en Monroe era inseparable del coste que Monroe pagaba por tenerla. El médico Ralph Grinson entró en la vida de Monroe en ese período. La relación que estableció excedía lo que cualquier código de ética profesional considera apropiado. Le recomendaba que su ama de llaves se mudara a vivir con ella, la llamaba fuera de las horas de consulta, gestionaba aspectos de su vida que no eran estrictamente clínicos. Grinson y el médico Hyman Engelberg le prescribían sedantes en cantidades que los especialistas que analizaron el informe de la autopsia señalaron como niveles que se acumulaban de forma preocupante. Lo que resulta más perturbador de ese hecho no es lo que implica sobre la noche del 4 de agosto, sino lo que implica sobre los meses anteriores, que 2 médicos sabían que estaban medicando a alguien en deterioro psicológico progresivo, con cantidades que representaban una amenaza para la vida y que siguieron prescribiendo.
El sistema de cuidado que rodeaba a Monroe era una extensión del sistema que la había producido, diseñado para gestionar el activo, no para proteger a la persona. El 19 de mayo de 1962, Monroe cantó el cumpleaños al presidente Kennedy en el Madison Square Garden ante 15.000 personas. Llevaba un vestido de Jean-Louis cosido directamente sobre su cuerpo. Menos de 3 meses después, Monroe había dejado este mundo. El 8 de junio, la Fox la despidió de Something's Got to Give y la demandó por $500.000, alegando que sus ausencias habían costado 2 millones de producción. Era el mismo estudio que se había beneficiado de 2 décadas de su trabajo, despidiéndola con una demanda en el peor momento de su salud. Monroe ya había negociado su regreso al proyecto cuando todo terminó. La noche del 4 al 5 de agosto de 1962, Monroe dejó este mundo en su residencia de Brentwood. Tenía 36 años. El informe de la autopsia encontró en su organismo niveles de sedantes que los especialistas describieron como extraordinariamente elevados. El resultado fue clasificado como probable. La clasificación de probable es el detalle más revelador del informe. Significa que no había certeza suficiente para un veredicto definitivo. No había nota. Las muestras de tejido para análisis posterior habían desaparecido. Las fotografías de la escena habían desaparecido. El especialista adjunto Thomas Noguchi las solicitó. Ya no estaban. Hay además una cronología que no encaja del todo. El ama de llaves Eunice Murray cambió su versión de los hechos en al menos 3 ocasiones a lo largo de los años siguientes. En 1985, para un documental de la BBC, Murray dijo frente a una cámara, mientras los técnicos recogían el equipo y ella creía que el micrófono estaba apagado: ¿por qué, a mi edad, tengo que seguir cubriendo esto? El micrófono no estaba apagado. Esa frase es la que más ha perseguido a los que estudian los últimos días de Monroe. No como prueba de nada concreto, sino como evidencia de que había algo que Murray consideraba que había estado cubriendo. ¿Qué era exactamente ese algo? Es una pregunta que Murray llevó consigo cuando falleció en 1994. Monroe lo dijo con la claridad brutal de alguien que ya no tiene nada que perder por decirlo. Hollywood es un lugar donde te pagan $1,000 por un beso y 50 centavos por tu alma. Y en otra ocasión, ser un símbolo es una carga muy pesada de llevar, especialmente cuando una está cansada, herida y desconcertada. Y en otra, si cierro los ojos y pienso en Hollywood, todo lo que veo es una enorme vena varicosa. 3 frases de 3 momentos distintos de su vida que dicen exactamente lo mismo, con exactamente el mismo nivel de lucidez. No son las frases de alguien confundida sobre lo que le está ocurriendo. Son las frases de alguien que lo entiende perfectamente, que lo ha entendido durante años y que no tiene ningún mecanismo disponible para cambiarlo de raíz, porque el sistema que lo produce es también el sistema que le da de comer y que le da la única identidad que el mundo está dispuesto a reconocerle. Kelly lo dijo en el único momento en que bajó completamente la guardia. En junio de 1982, menos de 3 meses antes de su partida, en una entrevista con el periodista Pierre Salinger, para el programa 2020 de la televisión americana. Los cuentos de hadas cuentan historias imaginarias. Yo soy una persona que existe. Si la historia de mi vida como mujer real fuera contada algún día, la gente descubriría por fin el ser real que soy. Era la declaración más directa que Kelly había hecho públicamente en 26 años de ser la princesa Grace. Era la declaración de alguien que sabe que la imagen que el mundo ha construido sobre ella ha reemplazado a la persona, y que eso no le parece aceptable, aunque ya no tenga ningún mecanismo para cambiarlo.
3 meses después, ya no estaba. En el verano de 1982, Grace Kelly llevaba 26 años en Mónaco. El problema de ese verano era Estefanía, su hija menor, 17 años, que quería casarse con Paul Belmondo. Rainier y Grace se oponían. La mañana del 13 de septiembre, Grace y Estefanía iban a volver al Palacio de Mónaco, desde Rocahelle, la finca familiar en Francia. Los vestidos y las cajas de fin de temporada ocupaban todo el asiento trasero del automóvil. El chofer ofreció hacer 2 viajes. Kelly dijo que ella conduciría. El 13 de septiembre de 1982, el automóvil que Kelly conducía en la carretera de 37 de Mónaco perdió el control en una curva y cayó 36 metros por un acantilado. Estefanía, que viajaba con ella, sobrevivió. Kelly nunca recuperó la conciencia. Los médicos diagnosticaron 2 hemorragias cerebrales, una producida por el impacto, la otra anterior al accidente. La explicación aceptada es que Kelly sufrió un pequeño accidente cerebrovascular mientras conducía que le impidió frenar. Pero Estefanía recordó que su madre había gritado dentro del coche: «Los frenos no funcionan. No puedo parar». Si había tenido un ictus, ¿cómo pudo articular esas palabras con esa precisión? Hay otras preguntas sin responder. Kelly no era aficionada a conducir. Después de haber estado involucrada en un accidente anterior en Mónaco, había preferido siempre el chofer. ¿Por qué ese día, en esa carretera que conocía como una de las más peligrosas de la zona, eligió conducir ella misma? La respuesta oficial es que el asiento trasero estaba ocupado. Pero el chofer ofreció hacer 2 viajes. Kelly insistió en conducir. Ese detalle sigue siendo el que más preguntas genera entre quienes han estudiado esa mañana con detenimiento. Lo que el palacio comunicó durante los 3 días que siguieron fue que la princesa estaba estable, con lesiones serias, pero no fatales. Era una descripción que no correspondía a lo que los médicos sabían desde la primera hora: que Kelly había llegado al hospital inconsciente y sin ninguna posibilidad real de recuperación. El 14 de septiembre, Rainier y sus hijos tomaron la decisión de retirar el soporte vital. Kelly falleció a las 6 de la tarde. Tenía 52 años. El 18 de septiembre, 100 millones de personas vieron el funeral por televisión. Era el mismo número que había visto la boda 26 años antes. Al final de sus 26 años como princesa, Grace Kelly tenía $10,000 en efectivo y una pequeña cabaña en Irlanda. La mujer que había aportado el equivalente a $2 millones para convertirse en el instrumento de visibilidad de un principado, terminó con menos de lo que cualquier actriz de segunda fila de Hollywood habría acumulado en el mismo periodo. Hay un ejercicio que clarifica el contraste mejor que cualquier análisis: tomar las mismas 4 palabras y aplicarlas a las 2 historias. Primera, carrera. Monroe construyó la suya desde la nada. La protegió legalmente con una empresa. La perdió cuando el sistema decidió que era más rentable demandarla que pagarla. Kelly construyó la suya con un talento reconocido por Hitchcock como único. La abandonó a cambio de un palacio. Intentó recuperarla 6 años después, y el palacio no se lo permitió. Las 2 perdieron la carrera. Por mecanismos distintos, pero con el mismo resultado. Segunda, dinero. Monroe negoció un contrato de $100,000 por 4 películas, que el sistema le reconoció solo cuando tuvo los medios para forzarlo. Kelly aportó el equivalente a $2 millones para entrar en el sistema que la reemplazó. Las 2 terminaron con menos de lo que tenían cuando empezaron. Tercera, salida. Monroe no tuvo ninguna salida disponible, mientras el sistema siguiera necesitándola para vender entradas. Kelly tuvo una salida disponible, el palacio, y la tomó. Pero la salida
era también otro sistema de control, con mejores condiciones materiales y exactamente la misma lógica de extracción. Cuarta, herencia. Monroe dejó sin nada a nadie. Su estate fue administrado por terceros durante décadas y generó millones que ella nunca vio. Kelly dejó $10,000 y una cabaña en Irlanda, y un principado que sigue vendiendo su imagen décadas después. Protección frente a explotación. Monroe fue explotada desde el principio, con una apertura que el sistema no intentó disimular, porque el sistema no producía consecuencias para quienes explotaban a las mujeres que carecían de protección. Kelly fue protegida no porque el sistema fuera más moral, sino porque los mecanismos de extracción que funcionaban con Monroe eran inaplicables con Kelly, sin costes que el sistema no estaba dispuesto a asumir. Control frente a vulnerabilidad. Monroe construyó una empresa, ganó negociaciones, forzó a la Fox a ceder. Kelly mantuvo el control de su imagen con la precisión de alguien que entiende exactamente qué vende y qué no. Pero ninguna de las dos tenía control sobre el sistema en su conjunto. Cuando Monroe dejó de ser conveniente, el sistema la demandó por $500,000. Cuando Kelly dejó de ser conveniente como actriz, el sistema la convirtió en princesa. Los dos mecanismos son distintos, pero tienen la misma función: eliminar a la persona de la ecuación y quedarse con la imagen. Poder frente a exposición. El poder de Monroe venía exclusivamente de su imagen, lo que significaba que ese poder dependía de la continuidad de esa imagen y de la disposición del sistema a seguir administrándola. Cuando el sistema decidió que Monroe ya no era rentable, lo hizo con una demanda de $500,000. El poder de Kelly venía del apellido familiar y del capital económico. Cuando el sistema de Hollywood decidió que Kelly era más útil como princesa de Monaco que como actriz, lo hizo con una boda transmitida en directo para 30 millones de personas. En los dos casos, la persona fue reemplazada por la función que el sistema necesitaba. Hay algo más que merece decirse sobre la manera en que el mundo procesó estas dos historias mientras ocurrían. El mundo del entretenimiento de los años 50 y 60 las presentó como competidoras: la elegante y la explosiva, la que se casó bien y la que no. Los medios las comparaban como si estuvieran eligiendo entre dos tipos de perfume. Los estudios las usaban como contrapeso mutuo. Cuando Monroe era demasiado impredecible, allí estaba Kelly para demostrar que era posible ser mujer y no causar problemas. Cuando Kelly se fue a Monaco, el sistema encontró en Monroe la coartada perfecta para demostrar lo que le ocurría a las actrices que se quedaban. Monroe y Kelly nunca fueron rivales en el sentido real de la palabra. Hay un dato que ilustra esto con más claridad que cualquier análisis. Las dos mujeres se conocieron en persona exactamente una vez, en una función en Broadway a mediados de los 50, y la descripción que dejaron las personas que presenciaron ese encuentro es la de dos mujeres que se reconocieron mutuamente con la inmediatez de quien ve en otro algo de sí mismo, no con la tensión de quien ve en otro a un competidor. Monroe le dijo a una amiga después del encuentro que Kelly era genuinamente interesante, que había algo detrás de la imagen perfecta que el mundo veía que era más complicado y más real de lo que los periódicos sabían. Kelly, según los testimonios de quienes la conocían, encontraba en Monroe algo que admiraba: la capacidad de resistir el sistema con herramientas que ella misma no tenía disponibles, porque su posición de partida era diferente. No era admiración sin complejidad. Era el reconocimiento de alguien que ve en otra persona una forma de existir en el mundo que es muy distinta de la propia y que tiene un coste muy distinto, pero que comparte la misma lógica de origen. El sistema quiere la imagen y no la persona, y la persona tiene que encontrar la manera
de sobrevivir a eso. La rivalidad era un relato del sistema. Lo que tenían en común era mucho más específico y mucho más revelador que lo que las diferenciaba. Las dos entendían lo que el sistema les estaba haciendo. Las dos lo expresaron en momentos y modos distintos, con una claridad que el sistema prefería que sus públicos no procesaran demasiado directamente. Lo que el sistema no contó, porque no le convenía contarlo, era que las dos estaban pagando el precio del mismo mecanismo, que la competencia entre ellas era una construcción del sistema para evitar que cualquiera de las dos viera que lo que les estaba ocurriendo era la misma cosa, con diferente etiqueta. Hay una pregunta que resulta imposible no hacerse después de recorrer estas dos historias, y es también la pregunta que el sistema prefería que no se hiciera demasiado directamente. ¿Qué habría pasado si Monroe y Kelly hubieran podido comparar notas? Si en lugar de ser presentadas como competidoras por el sistema que gestionaba a las dos, hubieran tenido el espacio para comparar lo que les estaba ocurriendo desde sus posiciones distintas. Monroe habría podido decirle a Kelly que la empresa que Monroe había construido no dependía de que nadie más le diera permiso para existir. Kelly habría podido decirle a Monroe que la protección que el apellido familiar proporcionaba tenía un límite y que ese límite se llamaba Monaco. Juntas habrían podido nombrar algo que separadas solo podían nombrar desde su propia perspectiva. Que el sistema tenía variaciones para cada tipo de material de partida, pero que la lógica de fondo era siempre la misma. Que la imagen valía. Que la persona era el coste de producción de la imagen. Y que el sistema nunca había confundido las dos cosas, aunque hacía todo lo posible para que las personas dentro de él sí las confundieran. Esa conversación nunca ocurrió, al menos no de manera documentada. Lo que sí ocurrió fue que las dos pagaron el precio de entender el sistema desde adentro, sin tener con quién comparar esa comprensión, porque el sistema se había asegurado de que la única conversación disponible entre ellas fuera la de la rivalidad, no la de la solidaridad. El sistema era más inteligente que cualquier persona individual dentro de él. Sabía que dos personas que han entendido el mismo mecanismo desde posiciones distintas son mucho más peligrosas juntas que separadas. Y se aseguró de que la primera noticia siempre fuera: ¿quién es mejor, Monroe o Kelly? Nunca. ¿Qué les están haciendo a las dos? ¿Qué habría pasado si los materiales de partida se hubieran invertido? Si Marilyn Monroe Baker hubiera crecido en la mansión de los Kelly en Filadelfia. Si Grace Patricia Kelly hubiera crecido en los orfanatos de Los Ángeles sin nadie que pudiera decirle no al sistema en su nombre. La respuesta honesta es que no lo sabemos. Monroe tenía una inteligencia y una resistencia que habrían funcionado en cualquier contexto. Lo demostró ganando negociaciones en un sistema diseñado para que no pudiera ganarlas. Kelly tenía un talento cinematográfico que habría encontrado su expresión con o sin el apellido familiar. 3 de las mejores películas de Hitchcock son la evidencia. Pero sus circunstancias de partida determinaron los márgenes de maneras más profundas que cualquier decisión individual que tomaron después. Monroe llegó al sistema sin red de seguridad y el sistema le cobró exactamente el precio que cobra a quien llega sin red. Kelly llegó con una red y el sistema respetó esa red mientras le fue conveniente hacerlo. Cuando ya no le fue conveniente, tampoco respetó la red. Solo que el mecanismo de no respetarla era un palacio y no una demanda judicial. El resultado, al final del recuento, era parecido. Las dos terminaron con menos de lo que el sistema les debía. Lo que ambas hicieron dentro de esos márgenes fue extraordinario. Monroe doblegó a la Fox. Fundó una empresa,
Ganó premios europeos que el sistema ignoró. Se negó a desaparecer hasta el final. Hay, en esa negativa de Monroe, a desaparecer algo que merece reconocerse con la misma intensidad con que el mundo reconoce su imagen en el vestido blanco sobre la rejilla del metro. Monroe podría haber desaparecido. El sistema la invitaba a desaparecer cada vez que sus ausencias en el rodaje le daban a la Fox una excusa para hablar de su prescindibilidad. Cada vez que un artículo de revista describía su inestabilidad como si fuera un diagnóstico en lugar de una consecuencia, cada vez que alguien en la industria decía que la próxima Monroe ya estaba en camino. Monroe no desapareció. Siguió ahí, siguió luchando, siguió produciendo trabajo que la gente que pagaba por verlo reconocía como algo que no podía encontrar en ninguna otra parte. Esa persistencia que el sistema intentó vender como caos y como inestabilidad fue en realidad uno de los actos de resistencia más sostenidos que el Hollywood de los años 50 produjo. Kelly ganó el Oscar. Se negó a ser clasificada como simplemente una imagen. Luchó por volver al cine 6 años después de abandonarlo, y lo volvió a intentar hasta que el Palacio le dijo que no se podía. Kelly ganó el Oscar. Se negó a ser clasificada como simplemente una imagen. Luchó por volver al cine 6 años después de abandonarlo, y lo volvió a intentar hasta que el Palacio le dijo que no se podía. La manera en que el sistema procesó el legado de las dos después de sus partidas es también parte de la historia que merece contarse. Monroe dejó este mundo en 1962. Su estate fue gestionado por los herederos de sus abogados durante décadas. En ese período, la imagen de Monroe fue licenciada para vender todo aquello para lo que su imagen fuera útil: perfumes, películas, series documentales, artículos de colección. En el año 2012, 50 aniversario de su partida, la campaña de marketing global generada alrededor de ese aniversario produjo ingresos que Monroe nunca vio. El sistema que la había explotado en vida la siguió explotando después con una eficiencia que en vida nunca alcanzó, porque ya no podía negociar los términos. Kelly dejó este mundo en 1982, y lo que Monaco hizo con ese legado en las décadas siguientes es en sí mismo un estudio de caso sobre cómo los sistemas extraen valor, incluso de las partidas de quienes los sostuvieron. El museo dedicado a la princesa Grace en Monaco, los sellos postales con su imagen, las exposiciones itinerantes de sus vestidos de Hitchcock que recorren museos de todo el mundo, el turismo que sigue llegando a Monaco, en parte porque la historia de la actriz de Hollywood que se convirtió en princesa sigue siendo uno de los relatos más reproducidos del siglo XX. El principado que Kelly sostuvo con $2 millones de su propio patrimonio, y con 26 años de su vida sigue existiendo en parte porque Grace Kelly existió en él. Y esa existencia que Kelly pagó con precio que el mundo no conoció durante décadas sigue produciendo dividendos que van al principado y no a las personas que pagaron por él. Monaco administró su legado con la discreción que administraba todo lo importante, preservando la imagen de la princesa perfecta con el mismo cuidado con que Rainier había preservado la imagen del matrimonio perfecto durante 26 años. El Principado vendió y sigue vendiendo la imagen de la princesa Grace como parte de su identidad y de su marketing turístico. En ese sentido, el negocio que Rainier y Onassis habían diseñado en los años 50 sigue funcionando décadas después. Monaco sigue siendo el destino que Grace Kelly lo hizo ser. Y Grace Kelly lleva décadas sin estar. 2 mujeres reales. Mismo Hollywood. Mismo momento. Una terminó viviendo en un palacio
La otra dejó este mundo sola en una habitación. Y lo más incómodo de esas dos frases, lo que el mundo del entretenimiento nunca procesó completamente mientras ocurría, es que las dos frases describen resultados que el sistema presentó como opuestos y que en realidad eran variaciones del mismo mecanismo. El palacio era también una habitación. La habitación de Brentwood era también, en cierta manera, el final de un tipo de confinamiento. Los sistemas que producen esas dos habitaciones son el mismo sistema y siguen funcionando. Y no fue casualidad. Fue el sistema funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. El sistema que las produjo sigue funcionando. Los materiales han cambiado. Las plataformas son diferentes, pero la lógica de fondo es la misma, y la ilusión de competencia entre mujeres que el sistema usa para mantenerlas separadas entre sí en lugar de unidas frente a él es exactamente la misma. Solo que ahora se ejecuta en redes sociales en lugar de en columnas de revistas. Kelly lo dijo en junio de 1982. Monroe lo había dicho durante toda su carrera, de distintas formas, con distintas palabras, con la urgencia de alguien que siente que el tiempo se le acaba y que no ha encontrado todavía las palabras que el mundo esté dispuesto a escuchar. Las dos articularon el mismo diagnóstico desde lados opuestos del sistema. Que había una persona debajo del personaje y que el sistema no tenía ningún interés en verla. Lo que distingue a estas dos historias de la mayoría de las historias sobre mujeres en el entretenimiento no es que el sistema las tratara mal, es que las dos lo vieron con suficiente claridad como para nombrarlo, y que ese nombrarlo no cambió absolutamente nada en el momento en que lo nombraron. El cambio, si algo cambió, llegó después. Llegó en los análisis que sus biógrafos escribieron con la distancia que solo da el tiempo. Llegó en los documentales que revelaron los $2 millones de Kelly 39 años después de su partida. Llegó en las investigaciones que reconstruyeron lo que Monroe le arrancó a la Fox, como el precedente contractual que fue. Pero llegó demasiado tarde para las dos personas que lo habían visto en tiempo real y que habían pagado el precio de verlo. Las dos articularon el mismo diagnóstico desde lados opuestos del sistema, que había una persona debajo del personaje y que el sistema no tenía ningún interés en verla. Lo que distingue a estas dos historias de la mayoría de las historias sobre mujeres en el entretenimiento no es que el sistema las tratara mal, es que las dos lo vieron con suficiente claridad como para nombrarlo, y que ese nombrarlo no cambió absolutamente nada. Si esta historia y la lógica del sistema que produjo esos dos destinos tan distintos desde el mismo punto de partida te impactó como nos impactó a nosotros, dale al like y suscríbete al canal para no perderte nada. Y deja en los comentarios cuál de las dos historias te parece más reveladora del mecanismo del sistema. La de Monroe, que pagó con su vida lo que el sistema le cobró por llegar sin red de protección, o la de Kelly, que pagó con su carrera y con 26 años de libertad lo que el sistema le cobró por haber llegado con ella. Porque la respuesta a esa pregunta dice algo sobre qué tipo de coste el mundo del entretenimiento ha aprendido a volver invisible.